Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Un placer recibiros aquí en la Escuela Victoria Regia, donde hoy vamos a dedicarle un rato a aprender a testar con péndulos. ¿Qué significa testar con un péndulo? Pues implica el conectarse con uno mismo y ir pudiendo poder hacer preguntas al péndulo de manera que nos devuelva un movimiento que será un sí o un no en función de la pregunta. Esto es el resumen ejecutivo, por así decirlo, pero sí que vamos a aprender sobre todo a conectar con nosotros mismos para que cuando manejemos el péndulo podamos de verdad tener respuestas adecuadas, respuestas sinceras, respuestas correctas. Hay una parte, cuando aprendemos a manejar el péndulo para el sí y para el no, hay una parte esencial que a mí me parece de las cosas más importantes a la hora de trabajar con péndulos, que es tener claro que tenemos que tener un nivel de honestidad muy alto con nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Que si quieres te puedes hacer trampas al solitario. Uno cuando quiere se puede hacer trampas al solitario. Y el trabajo con el péndulo es un poco lo mismo, ¿no? Si quieres puedes autoengañarte, porque al final hay una parte que nosotros podemos manejar del péndulo. Es decir, lo veremos a lo largo de este encuentro, cómo a veces simplemente con nuestro pensamiento somos capaces de mover el péndulo. Ahora bien, ¿cuándo empezamos a trabajar desde una parte de honestidad interna y el péndulo se da solo? Cuando estamos conectados con nosotros mismos. Y esa es quizá la parte más importante que vamos a desarrollar a lo largo de este encuentro. El poder conectar con nosotros, identificar dónde me encuentro y a partir de ahí tener un sí y tener un no. Cada uno va a tener su código y esto lo vamos a ir desarrollando y en este encuentro lo que vamos a hacer es identificar el código de cada uno. ¿Vale? Vamos a hacer unas pequeñas prácticas y toda la documentación que vamos a utilizar físicamente aquí en la clase la tenéis colgada en la escuela en el apartado de archivos, de manera que podéis seguir la clase si queréis pararla, descargar los archivos y después volverle a dar al play. Los que estáis aquí, pues me continuáis acompañando que lo tenéis en papel. Bueno, ¿qué es la radiestesia? Esa es la primera parte, la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es radiestesia? Radiestesia es el arte de sentir. Sentir es una capacidad que tenemos todos, eso es indiscutible, ¿no? Parece que cuando hablamos de sentir es algo como intangible y en realidad la gran mayoría de los seres vivos sentimos. Cuando pensamos en un animalito, ¿no? El que tiene un gatito en casa, el que tiene un perrito, enseguida vemos su afectividad, su cariño, ¿no? Vemos la sinceridad del amor. Eso es sentir. Eso es sentir. Sentir lo intangible, lo que no podemos tocar. El amor no lo vemos, pero sin embargo lo sentimos. Entre personas y por supuesto el más honesto de los amores muchas veces es el que nos ofrecen los animales, ¿no? Y de esto va, de poder sentir aquellas frecuencias, aquellas radiaciones que no son visibles a nuestros ojos, pero que sin embargo están presentes en nuestra vida. El péndulo soy yo. ¿Eso qué significa? Que cuando yo me conecto conmigo y estoy en honestidad conmigo misma, puedo abrir mi sentir a las radiaciones que son invisibles, a las informaciones que están disponibles para mí y que sin embargo son invisibles. ¿Por qué digo que son invisibles? Porque no vienen escritas en un cuaderno o no te llegan por WhatsApp o no te llegan vía mail, pero son informaciones que la vida, la conciencia, tiene disponibles para nosotros y sin embargo necesitamos una herramienta para poder canalizar esa información. Por supuesto, a medida que vas experimentándote como radiestesista, puedes tener esas respuestas sin necesidad de utilizar el péndulo. Por supuesto que sí, es un entrenamiento simplemente y el péndulo nos da la oportunidad de hacer esa parte de entrenamiento. También podemos aprender a testar desde el pulso, ¿no? Hay quien se pone aquí la manita y recibe ahí un impulso electromagnético que, ¡pum!, sabe si la respuesta es un sí o es un no.
También podemos testar con el cuerpo, ¿no? Esto es algo que se hace con mucha frecuencia en la gente que trabaja, por ejemplo, las constelaciones familiares. También podemos testar desde la kinesiología, desde el movimiento de brazos y pies. Al final, son herramientas, son formas de poder bajar al plano, de poder bajar a la parte tangible esos contenidos, esas informaciones que la vida tiene disponibles para nosotros. Así que nos vamos a quedar con esa parte de radiestesia, es el arte de sentir, porque en este curso evidentemente va a dar el tiempo de sí lo que va a dar, ¿no? Y vamos a aprender el sí y el no. Pero una vez nos abrimos a poder experimentar las partes no visibles, también desde la radiestesia se pueden hacer trabajos en la parte energética del cuerpo para la liberación de emociones, para la liberación de memorias inconscientes, para aportar nuevas informaciones al cuerpo físico, es decir, usar la radiestesia como herramienta de sanación. Pero eso sí que ya lo dejamos para otros cursos, para otros encuentros y para otros momentos, ¿no? En la escuela tenéis mucho material disponible respecto a eso. Bien, hoy también hablaremos un poquito de diferentes péndulos y de cómo en función del material pues nos podemos obtener unos resultados o podemos obtener otros. Bueno, pero sin perdernos más por toda la amplitud que tiene la radiestesia, porque no me he puesto a hablar aún ni tan siquiera de las varillas o de los biotensores, o en fin, hay mucha información. Vamos a centrarnos en lo que hoy nos ocupa, ¿no? Que es ese movimiento del sí y el no. Bien, vamos a coger cualquier péndulo que tengamos disponible, que tengamos a mano, ¿vale? El péndulo siempre nos va a dar, he cogido un péndulo sin más, el que corresponde. Voy a coger uno un poquito más grande para que se coja mejor en la cámara. Bien, vamos a tener 4 movimientos. El péndulo nos va a dar 4 movimientos. Cuando hagamos una pregunta, tendremos 4 opciones. Sí que es cierto que pueden darse más posibilidades que las que voy a dar yo, pero eso me parece que ya uno poco a poco, a medida que va cogiendo experiencia a la hora de testar, puede ir identificando otro tipo de movimientos, ¿vale? Para mí es fundamental esta parte que os cuento de tener un código claro. ¿Qué le llamamos código? Pues esos movimientos, esos 4 movimientos, tener claro qué significa cada uno de los movimientos, ¿sí? Entonces tendremos 4 movimientos. Uno que será un movimiento adelante y atrás, adelante y atrás. Bien, veis el movimiento del péndulo, ¿verdad? Adelante y atrás. Fijaros si somos poderosos, que somos capaces de mover un péndulo con la mente. Porque yo estoy aquí quietita y le digo, ahora haz círculos a la derecha. Círculos a la derecha. Y ahí va el movimiento, círculos a la derecha. Esto es lo que llamamos radiestesia mental. Desde mi mente le doy una orden al péndulo y él se mueve. Por eso hace un rato empezaba hablando de honestidad, porque no es lo mismo que yo dé la orden desde mi parte consciente que haga una pregunta y espere una respuesta. Y en ese esperar la respuesta, el péndulo toma un movimiento. Para eso tenemos que definir bien el código, para que cuando yo haga una pregunta podamos tener una respuesta de un movimiento concreto y yo sepa interpretar ese movimiento. El código es personal de cada uno. ¿Qué quiere decir? Que ahora vamos a definir el código para todos, pero sí que es cierto que mi código puede ser diferente al de otra persona. Entonces, cada uno tiene que tener claro su propio código. En mi opinión, el código va con la persona, no con el péndulo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, como es mi caso, por ejemplo, que manejo diferentes formas de péndulos, porque después, lo que decía, hacemos trabajos y hacemos desbloqueos y hacemos limpiezas y hacemos un montón de cosas en función de los diferentes péndulos, imaginaros si yo con cada péndulo tengo que tener un código diferente. Sería un poco locura, ¿no? Si cada vez que tengo que coger un péndulo distinto, tengo que identificar el código, ¿no?
si con cada uno tuviera uno, ¿no? Pues mejor tener un único código que va conmigo, pero que no significa que sea igual a ninguno de todos vuestros códigos, sino simplemente pues es personal. Vale. Bien, hablábamos de 4 movimientos. Hablábamos de 4 movimientos. Vamos a tener un movimiento que es adelante y atrás, ¿sí? Vamos a tener un movimiento, van a ser 2 movimientos lineales y 2 movimientos circulares. Vamos a tener un segundo movimiento que es a izquierda y a derecha. Vamos a tener un tercer movimiento que son círculos hacia la derecha. Y ahora que pare el péndulo y vamos a hacer círculos hacia la izquierda. Veis los 4 movimientos, ¿verdad? Uno adelante y atrás, uno izquierda y derecha, uno que hace círculos a la derecha y otro que hace círculos a la izquierda. Esto sorprende un poco, ¿no? Veo por aquí algunas caritas que están así un poco... Conectar por primera vez con el péndulo generalmente nos asusta, porque vemos que somos mucho más capaces y mucho más poderosos de lo que en realidad creemos que somos. Y al final no hay nada malo de eso, ¿no? Nelson Mandela, conocéis la figura de Nelson Mandela, que le dieron incluso un premio Nobel en la Paz porque evitó una guerra civil en Sudáfrica, ¿no? En su país de origen. Nelson Mandela decía que el mayor miedo del ser humano es reconocer su propio potencial. Y de esto va la radiestesia, de poder identificar que tenemos muchas más capacidades de las que en realidad creemos. Y a medida que vamos rompiendo esas estructuras, a medida que vamos rompiendo esos límites mentales, que no dejan de ser límites mentales, vamos abriéndonos a sentir, vamos abriéndonos a poder percibir no solo lo visible en nuestras vidas, sino también lo invisible. Entonces, los que tengáis susto, pararos un momentito, respirar, simplemente tomar unas cuantas respiraciones y ya. Tenemos que disfrutar y sorprendernos con lo que vaya ocurriendo, ¿sí? Bien, pues vamos a empezar a practicar, ¿no? Nos atrevemos a coger un péndulo y simplemente no vamos a preguntar ni el código, simplemente vamos a respirar, tomar una respiración profunda y mentalmente decirle al péndulo, dame un sí. Voy a intentar coger un péndulo que se vea más con la cámara. Dame un sí, no. Dame un movimiento adelante y atrás. Dame un movimiento adelante y atrás. Y muy probablemente, para muchos, el péndulo se esté quedando quieto y estaréis pensando, esto no está hecho para mí, voy a dejar esto a un lado, porque aunque yo tenía ilusión, porque tra. Y también vamos a tener sorpresas de que a la primera empieza este péndulo a tomar movimiento. Sí que es cierto que yo quiero también hacer hincapié en que a mí se me mueve mucho el péndulo, entre otras cosas porque llevo más de una década trabajando con péndulos. Entonces, no os fiéis del vídeo que estáis viendo o de los que estáis aquí en presencial, de que se me mueva mucho el péndulo. Puede ser que el péndulo se mueva muy poquito y con que se mueva muy poquito, ya nos vale, porque a medida que vayamos relajándonos, el péndulo irá tomando más movimientos, irá volviendo más flexible, porque entre otras cosas se nos habrá pasado un poco el susto. Sí, por ahí ha ido bien, ¿no? Por lo que estoy viendo, veo caras de alegría. Bien, pero os he hecho trampas. A los que os ha salido a la primera, qué bien, porque estáis predispuestos y nos hemos desbloqueado rápidamente, o ya venéis también con trabajo hecho de otros menesteres, ¿no? Lo ideal
antes de empezar a trabajar con el péndulo. Aunque ahora simplemente estemos trabajando el movimiento adelante-atrás, izquierda-derecha y estamos siendo nosotros los que ponemos nuestra intención, ¿no? Nuestra intención en que se dé ese movimiento, ¿no? Hablábamos de la radiestesia mental. Si nos tomamos unos minutitos para pararnos, respirar, beber agua, es esencial. Una de las claves para que el péndulo funcione es que estemos bien hidratados. Simplemente beber un poquito de agua. Respirar nos va a facilitar la conexión con nosotros y en consecuencia con el péndulo. Entonces, si os parece, simplemente vamos a tomarnos esos minutitos. Os dejo de ejemplo este ejercicio que vamos a hacer ahora, pero sin ninguna duda puede ser otro tipo de ejercicio, otro tipo de meditación, ¿vale? Entonces vamos a cerrar un poquito los ojos, dejáis los libros a un lado, los cuadernos, bolígrafos, y vamos a hacer una pequeña meditación. Estoy buscando una botella de agua que he perdido, no sé dónde. Gracias. Vamos a cerrar los ojitos. Vamos a cerrar los ojitos. Apoyar bien los pies en el suelo. Tener una postura cómoda. Y simplemente vamos a sentir nuestro cuerpo apoyado en la silla. Si estamos en casa, quizá prefiramos hacer este ejercicio tumbados. Y vamos a tomar aire y a soltar suavemente. Lleno los pulmones y suelto, poniendo atención a mi cuerpo y a mi respiración. Respirando suavemente, llenando los pulmones y soltando. Y vamos a encender una chispita de luz en nuestro corazón, como si encendiésemos una estrella, una vela, una bombilla incluso para los más modernos, una luz blanca que brilla con mucha intensidad. Y a la vez que la imagino en mi corazón, continúo respirando. Tomo aire y suelto. Y voy a permitir que esa luz blanca comience a expandirse dentro de mi cuerpo. Primero va a ir expandiéndose, llenando mi caja torácica, llenando los pulmones, la tráquea. Y va a continuar subiendo hacia la zona de el timo, el tiroides, el cuello, expandiendo esa luz blanca hacia la parte superior
de mi cuerpo, alcanzando la mandíbula y cada zona que esa luz blanca riega, cada vez más se va relajando. Mi boca, mis dientes, mis encías, los pómulos, la nariz, los ojos, los párpados. Y sigo respirando hasta alcanzar el cerebro. Lleno los pulmones y suelto. Y dejo que esa luz inunde completamente mi cerebro. Y a través de la coronilla del séptimo chakra vamos a dejar que esa luz continúe expandiéndose más allá de mi propio cuerpo físico, dejando que esta luz me conecte con el mismísimo cielo. Respiro y suelto. Y dejo que esa luz blanca me conecte al cielo. Vamos a poner atención nuevamente a la zona del corazón. Una vez conectados al cielo, vamos a dejar que esa luz blanca comience a descender hacia la tierra, desde mi pecho, desde mi corazón, relajando el diafragma, llegando al estómago, intestino, a la zona lumbar. Y no olvidemos respirar suave y profundamente. Más allá de mis lumbares, los glúteos, la zona genital, los muslos, dejando que esa luz recorra mi cuerpo y me conecte. Poco a poco, descendiendo hacia las rodillas, los tobillos, los pies. Y ahora sí, vamos a imaginar cómo esa luz blanca sale de mis pies como si se tratase de unas raíces, convirtiéndome en un árbol bien enraizado en la tierra. Y respiro suave y profundamente. Y ahora ya sí, conectado al cielo y a la tierra, me convierto en un canal de luz dispuesto a recibir la información que sea necesaria para mí. Me pongo al servicio de la luz y de la vida. Y respiro suave y profundamente.
Y poquito a poquito vamos a ir regresando a esta sala, abriendo los ojitos, sintiendo nuevamente nuestro cuerpo, observando cómo estoy, observando si algo ha cambiado. ¿Cómo estáis los que estáis aquí? ¿Cómo estáis los que estáis en casa? ¿Por aquí bien? Algo ha cambiado, ¿verdad? Sí, dice por aquí. Algo ha cambiado. Desde aquí, desde este sitio de encontrarnos en calma con nosotros mismos, es mucho más fácil poder trabajar la radiestesia. Desde ahí es mucho más fácil conectar con nosotros mismos. A veces pretendemos trabajar con el péndulo cuando estamos estresados, corriendo o llegamos tarde y desde ese lugar es muy difícil, hasta incluso cuando tienes mucha experiencia. Desde ese lugar de carrera y de estrés es muy difícil que el péndulo se mueva o que dé respuestas certeras. Vamos a volver a retomar el tema que nos trae entre manos, que es coger el péndulo y empezar a mover. Vamos a moverlo hacia adelante y atrás. Vamos a mover el péndulo hacia adelante y hacia atrás. A ver qué ocurre con él. Venga, vamos a decirle, muévete adelante y atrás. Y recordar que podemos tomar unas respiraciones para recordar eso que acabamos de vivir. Ese saber estar más en calma con nosotros mismos. ¿Qué tal va? ¿Se mueve adelante y atrás? ¿Cómo va? Uno de los secretos es coger el péndulo en corto. Cogerlo cortito. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil que se dé el movimiento. ¿Sí? A los que se está dando el movimiento con el péndulo en largo, adelante con él, ¿eh? Bien. Vamos a probar ahora que se mueva de izquierda a derecha. Que se mueva el péndulo de izquierda a derecha. Simplemente respiro. Que se mueva a izquierda y a derecha. ¿Qué tal va? Va, por aquí dicen que va. Por allí también, ¿verdad? Bien. Vamos a decirle que haga círculos hacia la izquierda, en sentido antihorario. Círculos a la izquierda. Muy bien, por aquí va muy bien. Bueno, esto va marchando. Y vamos a pedirle por último que nos dé los círculos a la derecha. Círculos a la derecha. Si a alguien no le va bien, que me pare y nos tomamos el tiempo que haga falta, ¿eh? Aquí de prisa no hay ninguna. Y si alguno estáis teniendo dificultades, podéis beber un poquito de agua, ¿vale? Recordar que la hidratación es importante para que el manejo de los péndulos se dé correctamente. Entonces podemos beber un poquito de agua y tomar unas respiraciones y volver a intentarlo. Bien. ¿Va bien? Va bien. Bueno, pues ya tenemos los 4 movimientos. Un movimiento adelante y atrás, un movimiento a izquierda y a derecha, un movimiento que son círculos a la izquierda y un movimiento que son círculos a la derecha. ¿Hemos hecho los círculos a la derecha también? Sí, vale. Bien, entonces tenemos ya los 4 movimientos. Ahora ya vamos a identificar nuestro código. ¿Qué significa eso? Que 2 movimientos van a significar mi sí
y 2 movimientos van a significar el no. Vuelvo a insistir que el código es personal para cada uno y que mi vecino le salga el sí de una manera y a mí me salga de otra, no hay nada de malo en ello. Simplemente que corresponde a cada persona. Por eso es interesante cuando se trabaja en grupos y la gente testa que no se fije en el del compañero, porque igual el del compañero está diciendo el mismo resultado, pero sin embargo el movimiento es otro, ¿vale? Entonces, cada uno tiene su propio código, que es el que vamos a identificar ahora, y por otro lado, que es personal, que no tiene que ver con el péndulo que usemos, sino tiene que ver con que cada vez que yo cojo un péndulo, ese código es el que se aplica para mí, ¿vale? Bien, entonces, el proceso va a ser muy fácil. Vamos a tomar el péndulo, si estáis sentados, voy a intentar coger algún péndulo que me dé la posibilidad de que se vea bien en la cámara. He cogido los péndulos más grandes que tengo para que se puedan ver, pero lo cierto es que, bueno, simplemente vamos a cerrar los ojitos. Si estamos sentados en una silla, podemos buscar un punto de apoyo que sea cómodo. Hay quien no, que prefiere apoyarse en su propio cuerpo, ¿vale? Para sujetar el péndulo. Decía antes que es importante, sobre todo al principio, facilita, no es que sea importante, facilita coger el péndulo en corto, no dejarlo muy largo, porque así cualquier movimiento leve de mi mano modifica el movimiento. Entonces es más fácil cogerlo en cortito para que se dé el movimiento de una manera más fácil. El proceso va a ser muy sencillo. Buscáis la postura donde os sentáis cómodos, ¿vale? Donde os sintáis cómodos y cómodas. Cerramos los ojitos, tomamos un par de respiraciones y internamente vamos a preguntar, dame un sí. Y simplemente vamos a quedarnos a la espera de a ver cuál es el movimiento que nos ofrece el péndulo. Dame un sí. Y vamos a ver qué movimiento nos da. ¿Qué tal? ¿Tenemos por ahí movimientos? Por ahí sí. Por ahí también. Veo caras sonrientes. Si no se está dando el movimiento, no pasa nada. Volvemos a pararnos, a respirar. Yo sé que soy muy insistente con algunas cosas porque me parece que la radiestesia, si se tienen 3 claves muy claras, funciona. El tema es cuando la mente nos va llevando a derroteros y voy a hacer las cosas complejas y complicadas y bueno, simplemente cuando el péndulo se estanque o no tengamos el movimiento esperado, nos paramos, respiramos, volvemos a interiorizar, volvemos a echar el vídeo para atrás, si lo estáis viendo en diferido, echáis el vídeo para atrás, volvéis a hacer la meditación, en fin, esto es un entrenamiento en función del desarrollo personal que cada persona tenga, la facilidad que tenga para conectar con el corazón, la facilidad que tenga para aquietar su mente. No digo meditar, porque eso ya es otro estado, ¿no? Pero aquietarnos y poder sentirnos presentes en el aquí y en el ahora, ¿no? Porque ese es el lugar que tenemos que buscar para la radiestesia. Hay gente que lo hace de manera natural, que lleva, pues quizá, por ejemplo, personas que van mucho al monte y en el monte encuentran su proceso de meditación. Estoy poniendo un ejemplo al azar, ¿no? O personas que desde el dinamismo y desde la observación pueden entrar en ellos, ¿no? Este es el trabajo que nos ofrece la radiestesia, ¿no? El conectar con esa parte de nosotros. Bueno, tenemos síes, tenemos el sí por ahí también, sí, venga, pues entonces vamos a seguir. Vamos a hacer una segunda pregunta al péndulo, que es, dame otro sí. Hemos dicho que tenemos 4 movimientos, que de los 4 movimientos 2 van a ser el sí y 2 van a ser el no. Bien, pues entonces vamos a cerrar nuevamente los ojitos, a respirar hondo y vamos a decir, dame otro sí, dame otro sí. Simplemente respiro.
Bien. ¿Qué tal va? ¿Lo tenemos por ahí? ¿Tenemos el segundo sí? Todavía no. Bueno, pues nos paramos, respiramos. Venga, tenemos el segundo sí. Ahora todo esto lo vamos a poner en práctica, ¿eh? No os penséis que esto se va a quedar solo en la teoría. ¿Tenemos un segundo sí? ¿Sí? ¿No lo ves muy claro? Pero sí. Vale. ¿Por aquí? Te lo ha hecho, pero otra vez el mismo movimiento. Bueno, puede ocurrir que solo tengas necesidad de utilizar dos. Yo, ¿por qué enseño los cuatro movimientos? Porque después hay mucha gente que empieza conmigo a estudiar radiestesia y después quiere hacer trabajo energético con péndulos, quiere hacer parte de sanación con el péndulo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando entramos en esos procesos de sanación a través de los péndulos, pues inevitablemente empiezan a salir nuevos movimientos, ¿no? Entonces, si nos quedamos únicamente con dos, está bien, no hay problema, porque tú te vas a entender con el péndulo. Pero si después quieres empezar a trabajar, igual te sale un tercer movimiento que de repente dices, anda, ¿y esto qué es? Pues no pasa nada. Me paro, respiro y digo, dame un sí, dame otro sí. Y lo voy a ver enseguida qué significa ese movimiento. O simplemente preguntar, ¿esto es un sí? Lo que pasa es que ahí corremos el riesgo de que nos responda con ese mismo movimiento y que no lo tengamos claro aún, ¿no? Entonces, bueno, pues al final hay que buscar la estrategia, pero no pasa nada porque nos quedemos solo con dos movimientos, pero insisto que puede ser que después se vayan despertando más movimientos, no pasa nada. Vamos con el no. Los demás lo tenéis claro, ¿no? Los que estáis por aquí, más o menos. Ahora vamos a practicar más, porque estoy viendo que hay algunos que ahora de repente nos está entrando así un poco de susto en el cuerpo, ¿no? Sí, no pasa nada, no pasa nada, porque es normal cuando uno empieza a caminar, a nosotros se nos ha olvidado cómo fueron nuestros principios caminando, pero estoy segura que en algún momento hemos tenido algún niño cerca que ha aprendido a caminar, ¿no? ¿Y qué ha pasado con ellos? Se caen, se levantan, se apoyan en una pared, se apoyan en una silla, vuelven a levantarse, se pegan otra culada. Entonces, no nos olvidemos que estamos aprendiendo a caminar, porque entre otras cosas lo que estamos haciendo es romper estructuras de nuestra mente. Y esa es la parte que más al principio nos cuesta, ver que somos capaces de mucho más de lo que creemos que somos. Por eso para mí la radiestesia es un camino de autoconocimiento. Autoconocimiento porque nos va llevando a descubrir unas partes de nosotros que no sabíamos ni tan siquiera que estaban, ¿no? Entonces vamos pasito a pasito. Bien, vamos con el no. Simplemente voy a cerrar los ojos y voy a decir, dame un no. Y previsiblemente nos tendría que dar un tercer movimiento que hasta ahora no nos hubiera salido. Bien, ¿cómo va? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, hay sonrisas. Despacito, bien, pero recordar cómo empiezan a caminar los niños, despacito, ¿no? De hecho, primero gatean. La gran mayoría gatean, algunos no, pero la mayoría gatean. Bien, ¿han salido por ahí los nos? ¿Sí? Venga, pues vamos a hacer la cuarta pregunta. Dame otro no. Y aquí hay veces que nos empezamos a poner nerviosos porque, claro, ya solo tiene que salir el movimiento que tiene que salir. Y entonces hay una parte de nosotros que de repente hace y se asusta. Pero no pasa nada, no le hagamos mucho caso. Si sale el cuarto movimiento de manera natural, perfecto. Y si no, no pasa nada. Por descarte, sabemos cuál es el cuarto movimiento. Bueno, va bien la cosa. ¿Por aquí va bien?
como que ahora te va a este lado. O sea, te ha dado dos nos, que uno es adelante y atrás y el otro es izquierda a derecha. ¿Vale? Entonces, sus noes son los movimientos horizontal y vertical, ¿no? O sea, perdón, horizontal y vertical, los movimientos lineales, adelante y atrás y izquierda y derecha. Con lo cual, los movimientos que son círculos a la derecha o círculos a la izquierda son tus síes, ¿vale? Este es un código y es perfecto. Sobre todo, uno tiene que estar cómodo con su código, ¿vale? Un código muy habitual para muchas personas es círculos a la derecha el sí y círculos a la izquierda el no, adelante y atrás el sí y izquierda y derecha el no. Ese suele ser un código muy habitual, pero insisto, el código depende de cada uno, ¿vale? Lo más importante es estar cómodo con el código. Yo cuando hice por primera vez este ejercicio para definir mi código, a mí me salió adelante y atrás el sí, izquierda y derecha el no, y me salió círculos a la izquierda el sí y círculos a la derecha el no. ¿Qué es lo que pasa? Que yo entré en confusión, entré en un bloqueo de no me sale esto. ¿Por qué no me sale? Porque yo vengo de haber estudiado mucha física. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en física aprendes que todo lo que es que gira a derechas es entrante y positivo, imaginaros un destornillador, ¿vale? Y lo que va a izquierdas es saliente y es negativo. Claro, yo había estudiado tanta física que esto lo tengo metido en mi cabeza de una manera, vamos, como quien respira. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de repente lo que era negativo en mi cabeza, de repente el péndulo me decía que era positivo, no lo sabía. Entonces lo que hice fue una reprogramación, que esto es un ejercicio muy sencillo, por si a alguien le está pasando, aquí en la sala me parece que no le ha pasado a nadie, pero si a alguien le pasa, simplemente se para, toma unas respiraciones y le dice al péndulo, desde hoy y para siempre, el círculo a la derecha va a significar el sí o el positivo o lo que cada uno quiera, ¿vale? O idénticamente igual con el movimiento adelante y atrás, izquierda y derecha. Es decir, hacemos una declaración de este es mi movimiento, ¿vale? ¿Sí? ¿Estáis cómodos con el movimiento que os ha salido? Sí, ¿sí? Vale. Y si no, insisto, el ejercicio es muy sencillo y lleva poco tiempo. Es decir, lo que yo quiero es esto y punto, y se acabó. ¿No? Hay que saber pedir. Vale. Bien, pues ahora que tenemos más o menos nuestros códigos, digo más o menos porque seguro que algunos se os mueven tímidamente, vamos a empezar a hacer un ejercicio, ¿vale? Eh, os he dejado unos listados, vuelvo a repetir, los que estáis viendo el curso en diferido, la clase en diferido, los podéis descargar en la escuela, ¿no? Los podéis descargar ahí en un apartado que dice, justo al lado del vídeo, dice descargar archivo o descargar PDF o algo similar, ¿vale? Y encontraréis estas dos hojitas. Vamos a empezar por la que pone listado de alimentos. Esto hay que tomárselo un poco relajadamente. ¿Qué quiero decir? Cuando uno empiece a hacer preguntas, la mejor manera, a mi modo de entender, de poder entrenar para ir cogiendo certeza en las respuestas, es no tener expectativa del resultado. Eso como primera medida. ¿Qué quiere decir esto? Que a mí, francamente, la mayor parte de los días me da igual comer una cosa que otra. Igual un día me apetece más esto, ¿no? Pero ¿por qué he puesto un listado de alimentos? Pues porque me parece una manera sencilla de poder empezar a jugar, porque esto tiene que ser, sobre todo al principio, desde el juego, ¿no? Después, a medida que vayamos cogiendo experiencia en los testajes, ya nos atreveremos a testar cosas más serias. Pero al principio hay que jugar para familiarizarse, para soltar esos miedos que van apareciendo, para ir integrando esta herramienta de una manera natural, ¿vale? Entonces, vamos a usar este listado de alimentos. Pues
¿Qué vamos a comer mañana? Vamos a preguntarle al cuerpo, vamos a preguntarle al péndulo, perdón, ¿qué sería adecuado para mi cuerpo mañana? ¿Qué puedo comer mañana? ¿Por qué digo mañana y no hoy? Pues por si alguna está pensando, uy, pero no me va a dar tiempo a hacer la compra de aquello que entonces me tengo que. Entonces, vamos a dar margen de tiempo para que a quien le corresponda, y depende de la hora del día que le estoy viendo el vídeo, le dé tiempo a preparar el alimento, ¿vale? Entonces, simplemente vamos a ir anotando cuál es sí, ¿no? O puede ser la pregunta, la tenemos que definir muy bien. eh, como lo estoy queriendo hacer desde el juego, para que restarle importancia, qué puedo comer mañana, qué es adecuado para mi cuerpo en el día de mañana. Pero evidentemente esto lo podríamos desarrollar más, es decir, qué alimentos son adecuados para mi cuerpo. Hay alimentos que me sientan mejor, hay alimentos que me sientan peor, que me cuesta más la digestión. En fin, podemos ir complicando, poniéndole más seriedad a la pregunta, pero de momento yo quiero jugar, ¿vale? Y por otro lado, una de las claves a la hora de hacer testajes es tener una pregunta muy clara con una respuesta muy clara. ¿Qué quiere decir esto? Que la respuesta solo puede ser sí o no. Es decir, ¿es bueno para mi cuerpo mañana comer marisco? La respuesta es no. ¿Cuándo? He preguntado. Mañana. No. ¿Es bueno para mí comer marisco? La respuesta es sí. ¿Es uno de los alimentos más adecuados para mí el marisco? La respuesta es no. ¿Veis que en función de la pregunta, cómo la estoy planteando, la respuesta es distinta? Pero claro, porque el contexto también es distinto, ¿vale? Entonces, hasta que vamos afinando, porque esto también vamos afinándolo a medida que vamos aprendiendo a hacer testajes, vamos a testar eso. ¿Es bueno para mí mañana o sería adecuado para mí mañana comer marisco? ¿Vale? Y después pescado y después carne y como os dé todo que sí, os vais a poner las botas. ¿Vale? Entonces vamos a dar unos minutos para que vayamos preguntando. ¿Sí? Muy bien. Simplemente eso. ¿Es adecuado para mí mañana comer marisco? ¿Te dice que sí? Que no. Pues otra como yo, castigada sin gambas. La finalidad de este ejercicio es ir jugando para que vayan dándose diferentes movimientos en el péndulo y podamos ir descubriendo cómo aplicar este código. Recordar que podéis respirar, recordar que podéis beber un poquito de agua. Veo caras de todo tipo. Veo caras aquí de todo tipo. Así que paciencia y recordar que estamos aprendiendo a caminar, nada más. Todo sí menos legumbres. Bueno, ¿y todo sí para mañana? Ah, bueno, es bueno.
Vale, es que fijaros el matiz de la pregunta. ¿Es bueno para mí comer? Claro, te sale un montón de cosas. ¿Es bueno para mí comer esto? Pues qué bien, todo menos legumbres te sale. Bien, una dieta bastante equilibrada. Claro, vamos a repetir el ejercicio, preguntando mañana, porque lo normal es que mañana igual te den menos cosas. No todos los días el cuerpo necesita lo mismo. Pero está bien, porque ya has hecho un testaje en que en tu alimentación todo te va bien. ¿Qué tal te sientan las legumbres? ¿Te gustan mucho y te sientan bien? ¿Las digieres? Sí, bueno, bien. Bueno, igual tardo más en digerirlas, ¿vale? Eso, vamos a preguntar por mañana. ¿Bien por ahí? ¿Tú te vas a quedar sin comer? Igual te toca ayuno. A ti te han tocado verduras. Claro, es que imagínate que el péndulo te dice una carne roja, te da algo. Ella está comentando que es vegana. Entonces imaginaros, ¿no? Ahora el péndulo le dice, sí, sí, oye, mira, un poquito de carne roja que estás floja de hierro. Podría ocurrir, ¿eh? Podría ocurrir en un momento dado salir a un testaje así. El planteamiento, si eres vegano y te sale que comas carne roja, pues lo ideal sería, bueno, vamos a ver qué nutrientes necesito que tiene la carne roja, a ver cómo los obtengo desde otro lugar, ¿no? ¿Se te ha pasado el ayuno? Sí, ¿te deja comer ya algo el péndulo mañana? Para mí una de las partes importantes es que no tengamos fe, sino que tengamos certeza. ¿Qué significa certeza? Que vayamos, está claro que estáis dando todos un salto de confianza ahora de decir, bueno, vamos a aprender esto, igual que si uno se va a una clase de patinaje, pues va a pensar, bueno, mi confianza ahora es que voy a aprender a patinar, ¿no? Y después se consigue o no se consigue, ¿no? Pero con una clase de patinaje nadie tiene duda de que el patinaje es, ocurre y listo, ¿no? Con la radiestesia muchas veces nuestra mente entra en conflicto, como bien decíamos, ¿no? Entonces, por eso a mí me gusta hablar de que no hay que tener fe, no hay que creer que esto tiene que ser, sino que hay que ir experimentando hasta que uno tiene la certeza interna de que esto es así. Y me explico. Yo he sido una cabeza cuadrada, más dura que esta pared, ¿vale? Vengo de la ingeniería, de estudiar muchas matemáticas, mucha física, todo tenía que ser porque yo lo experimento y porque yo lo veo y si no, no me vale, ¿no? Y de repente apareció Mica Wittmanska en nuestra vida, que fue mi amiga y maestra, eh, joder, y de repente empezó con los péndulos para atrás, para adelante, y yo empezaba a ver que ocurrían cosas que mi cabeza no era capaz de comprender, pero sin embargo estaban ocurriendo, ¿no? ¡Buf! ¡Qué mareo!, ¿no? ¡Qué mareo! Yo ya estaba, ya llevaba tiempo eh, estudiando y trabajando la parte de desarrollo personal y demás. Entonces, bueno, pues, y claro, y tocó empezar con el péndulo, al sí, al no, pues esto mismo que hoy estamos aprendiendo, ¿no? Y claro, a mí me resonaba un poco a chino, ¿no? Era como, "Uf, ya, pero estoy moviendo yo el péndulo se mueve porque de verdad se mueve, esto, uf, si soy capaz de moverlo con mi mente, cuando sé que esto es verdad o cuando no, pues al final las dudas que aparecen generalmente a todos, eh, porque es normal que nos cuestionemos, ¿no? El ser humano se tiene que cuestionar, si no nos cuestionamos, ¿dónde vamos?, ¿no? Entonces, por eso digo que no se trata de que tengáis fe de que esto funciona, sino que cada uno vaya cogiendo sus pequeñas certezas, ¿no? Para mí hubo un día clave, para mí fue un día clave. Yo me iba con el péndulo a todas partes. Llevaba un péndulo pequeño metido en el bolsillo, llevaba un Isis y entonces pues me marchaba al supermercado y pues, decía, bueno, pues voy a comprar comida para... En aquel momento yo tenía dos gatas. Sabéis que los gatos en concreto, si no les das la comida que les gustan, pues dejan de comer. Entonces, lo de comprar comida para un gato hay veces que, ojo, cuidado, imaginaros para dos.
Entonces, pues yo me plantaba allí delante de la estantería y entonces iba testando. ¿Les va a gustar este pienso? Sí o no. ¿Le va a gustar este pienso? Sí o no. ¿Les va a gustar este pienso? Sí o no. Y entonces de todos los piensos que había por allí, pues me llevaba el que el péndulo me decía que era el que más le iba a gustar, ¿no? Porque testaba a ver cuál era el más adecuado para esas gatitas en concreto, ¿no? Y entonces, sí o no, sí o no, sí o no. Vale, pues este, me lo llevaba. La sorpresa, ¿sabéis cuál era, no? Que les gustaba el pienso. ¿Les gustaba el pienso? Y, me, y yo las observaba, ¿no? A ver, solo le gusta una. O les gusta las dos. No, no, les gusta. Sí, sí. Y otra gran certeza que pequeños ejemplos de estos os podría contar muchos, eh, de ponerme en la cartelera de un cine, porque en aquellas épocas íbamos al cine y claro, estamos hablando ya de hace unos cuantos años, eh, me ponía delante de de la cartelera del cine y entonces elegía la película y esa era la película que iba a ver. Os aseguro que en aquella época de mi vida yo vi películas que bajo ningún concepto me habría imaginado, por el título, o por la fachada, o por las hipnosis, o por haber entrado al cine a verlas. Y sin embargo, eran películas que me gustaron. ¿Cuál es la película que más me va a gustar hoy? Idénticamente con un libro. A mí hay una pregunta que me gusta mucho, que es ¿cuánto de adecuado es para mí esto? Lo que sea. ¿Cuánto de adecuado es para mí o para otra persona, ¿no? Pero ¿cuánto de adecuado es? Y que no sea solo un sí o un no, sino que podamos cuantificar entre 0 y 10 cuánto de bueno es algo. Y los que me conocéis y estáis cerca en mi vida cotidiana sabéis que esto lo manejo mucho, que hay veces que clientes, amigos, alumnos me mandan un mensaje, oye Elena, ¿puedes testar esto? Y contesto, 8 sobre 10. ¿Qué significa 8 sobre 10? Entre 0 y 10 es 8 de bueno para ti. Voy a poner un ejemplo. Estábamos hablando de las legumbres de Iones, sobre todo porque te tengo por aquí y, y se te va a ver si tienes que decir algo. 8 sobre 10, o sea, perdón, 8 sobre 10. Las legumbres para ti. Vamos a definir entre 0 y 10 cuánto de adecuadas son. Podemos hacerlo de dos maneras. Claro, la intención ya la tengo puesta, el mensaje está claro. Entre 0 y 10, ¿cuánto de adecuadas son las legumbres para ella de manera general? No vamos a preguntar para mañana, sino de manera general las legumbres en tu vida, ¿vale? Entonces, estamos entre 0 y 5, este es mi no. Fijaros, habría dos formas de hacerlo. Entre 0 y 10. Es 1, es 2, es 3 y que el péndulo me vaya diciendo sí o no, sí o no, sí o no, ¿no? Lo acortamos, lo hacemos más fácil. Entre 0 y 5 me dice que no. Pues entonces son adecuadas para ellas entre 5 y 10. Pues voy testando. Sí, me estáis siguiendo, ¿verdad? Entre 5 y 10. Es 5, este es mi no. Es 6, voy a intentar hacerlo despacito, porque yo enseguida me embalo. Es 7, es 8, es 9. Ahí empieza a dar mi sí. 9 sobre 10 las legumbres, que comas legumbres de manera habitual. En tu caso sí. En tu caso sí. Son 9 sobre 10. Es excelente, ¿no? Esto es como el cole, al final es como el cole. Sobresaliente, notable, bien, suficiente y ya de 5 para abajo nos olvidamos, ¿vale? Yo cuando hago esto testaje entre 0 y 10 suelo decir que 7, 8, 9, 10, porque por debajo de 7 seguro que hay otra opción que nos conviene más, ¿vale? Me refiero, si volvemos a las películas o a elegir un libro, ¿no? Puede ser, bueno, ¿qué libros son buenos? Imaginaros una estantería llena de libros o que voy a la biblioteca, ¿no? ¿Qué libros son buenos para mí? Pues venga, pues vamos a buscar, vamos a imaginarnos una biblioteca. Está en este pasillo el libro más adecuado para mí en este momento de mi vida. ¿Por qué digo el más adecuado? Para que me dé uno, porque igual en una biblioteca hay 80 libros que me van bien, pero se trata de definir lo mejor posible para que el resultado sea lo más concreto, ¿sí? Entonces, pues podemos decir los 3 más adecuados
y después de esos tres decidir, porque igual uno te habla de masaje, la otra es una novela policíaca y la otra pues un libro de historia o de ciencia ficción, ¿no? Pues igual no te apetece todo en todo momento, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí que vayamos jugando. Lo del testaje entre 0 y 10 a mí es una herramienta súper útil, súper útil, porque me parece que nos coloca en la concreción, ¿no? Hay quien dice, depende del movimiento que me da el péndulo, si es un círculo pequeñito, como estoy haciendo ahora, o es un círculo grande, hazme un círculo grande. Veis que estoy mandando otra vez, ¿eh? Soy un poco mandona. Eso, eso en mi casa lo saben bastante bien, que soy un poco mandona. Pues entonces dicen, este es un sí más grande y entonces es más fuerte ese sí que el sí pequeñito. Ya, pero si un día tu inconsciente está de otra manera, ¿no? Por eso a mí me gusta como poner en tierra, ¿no? Os decía, para mí la radiestesia no es algo que ocurre allá, sino es algo que nos traslada la información que está allá, acá, ¿vale? Somos un canal que trae las respuestas que la vida tiene para nosotros, ¿vale? Bien, bueno, ¿qué tal han ido ese listado de alimentos? Que yo me he puesto aquí a rajar. ¿Ha dado tiempo a revisar? ¿Sí? Bien. Vamos a hacer un segundo ejercicio. Lo mismo con emociones, pero vamos a ponerle un poquito más de emoción. A mí me gusta mucho a mí me gusta mucho testar en listados, ¿no? Voy a sacarlo aquí para que veamos. Hay 3 columnas. 1, 2, 3. Me resulta muy cómodo. Me resulta muy cómodo testar en columnas. Después ya veremos otras formas de testaje. Suponeros que yo tengo que trabajar con alguna persona para ayudarle a liberar alguna emoción que le esté bloqueando, ¿vale? Eh, Saber qué emoción tengo que trabajar me va a facilitar el poder hacer el trabajo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Bien, entonces, pues si por ejemplo pudiera trabajar con Arely, ¿sí? Es que como contigo tengo confianza ya de... Bien. Eh, vale. Vamos a suponer que tengo que trabajar ahora con Arely una emoción concreta que haya que trabajar para ayudarle hoy a que se sienta mejor, ¿no? La finalidad al final de todo esto es que podamos utilizar estas herramientas para sentirnos mejor, ¿sí? Entonces vendré y tengo la persona clara y concreta, es Arely, está aquí de manera presencial. Si no estuviera aquí y fuese una persona que está en otro sitio, tendría que pensar en esa persona, ¿vale? Si os resultase más cómodo escribir el nombre en un papel, pues lo podéis escribir en un papel, pero para mí simplemente con que tengamos claro para quién vamos a testar es suficiente, ¿vale? Bien, como la tenemos aquí, no tenemos más lío con todo ese tema. Entonces, simplemente testo. ¿Es de las emociones que están en la primera columna? Me dice que no. Este es mi no, ¿vale? ¿Es de las emociones que está en la segunda columna? Me dice que sí, ¿vale? Entonces voy a ir testando una a una cada una de las emociones, pero fijaros, de tener 3 columnas ya lo he dejado solo en una. He simplificado ya mucho el testaje. Venga, pues entonces empiezo. Hay que ayudarle con el júbilo, no, es mi no. Y ahora voy una a una y pacientemente. Puedo ir verbalizándolas, puedo ir pensándolas, puedo ir simplemente poniendo, no tengo nada donde apoyarme, pero podría ir poniendo el dedo encima de una mano y testando con la otra sin necesidad de leerlo, de verbalizarlo. Ahí cada uno tiene que ir encontrando la manera y la forma en la que se sienta cómodo, ¿vale? Entonces, vuelvo a repetir que me he despistado. ¿Es júbilo? No. ¿Es dolor? No. ¿Es sentirse desalentado? No. ¿Es soledad? No. Vaya, soledad está repetido. ¿Es soledad? No. ¿Es inseguridad? No. ¿Es odio? No. Mm. Hmm. ¿Qué tal va el remordimiento? Ah. Dicen, "Ah". Algo habrá que te está ahí carcomiendo, o aunque no te esté carcomiendo, pero esas cosas de, hostia, esto igual lo tenía que haber hecho de otra manera. Ah. Sí,
O igual no, o igual es simplemente algo que está ahí inconsciente y que tiene que aflorar porque tengas que liberarlo. Claro, dice, conociéndote, puedo un poco, conociéndola como la conozco, el remordimiento en tu caso es algo como que muchas veces le das muchas vueltas a cosas que al final la única que te haces daño eres tú, ¿no? O sea, entonces, bueno, estos son cositas que se pueden trabajar desde la radiestesia y que si quieres te lío un poco más y hacemos un pequeño trabajito. Un poco, tendríamos claro cuál es la emoción que vamos a trabajar. Ahora voy a testar a ver si trabajo con este péndulo. Me dice que no. Esto ya no tiene que ver con los testajes, ¿eh? Voy a buscar un péndulo para trabajar con ella. Vale, me sale Metatron. Metatron es un péndulo pequeñito pero muy poderoso. Luego hablamos de los péndulos y de las formas y por lo menos unas pautas. El trabajo con el péndulo, bueno, hay dos tipos de péndulos. Unos que nos sirven para testar nada más, por eso hasta ahora no habíamos dicho nada de los péndulos, y otros que nos sirven para testar y para poder empezar a hacer trabajos energéticos, ¿vale? El Metatron sí que es uno de los que nos permite. Simplemente el trabajo va a consistir en, vamos a hacer la parte más sencilla para que la veáis, no pretendo que esto sirva para que lo empecéis a practicar en casa, pero sí por lo menos para que podáis ver la profundidad hacia donde nos puede llevar la radiestesia en un momento dado. Entonces, tenemos la intención, que es liberar el remordimiento o el bloqueo que exista con el remordimiento, porque igual no es tanto que ahora tenga remordimiento de nada, sino simplemente que tienes un hábito de sacar y fustigarte así, sacar Venga, entonces, simplemente voy a acercar el péndulo al cuerpo, ¿vale? Y voy a buscar dónde el péndulo coge movimiento. Fijaros, aquí empieza a coger movimiento. No sé si acercando la cámara, a ver si me encuentra la cámara y podemos verlo más de cerca. Sí, bien. Venga, voy a acercar el péndulo y donde el péndulo coja movimiento. Fijaros en la zona del corazón. Simplemente vamos a respirar. Hay algunos que tienen cara de susto, de ay Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Pues no está pasando nada que ella no quiera que pase, porque he pedido permiso, ¿verdad? Y simplemente le vamos a dejar al péndulo que baile. Lo que está haciendo ahora mismo el péndulo es ayudarle a procesar esa condición de remordimiento. También podemos trabajar dolores físicos, pensamientos repetitivos y bueno, informaciones mucho más antiguas, ¿no? Y acompaño el movimiento del péndulo. Si me voy a un sitio donde no hay energía que liberar, el péndulo se me para. Bueno, y ahora me va hacia la parte de la espalda. Trabajando como la parte del omóplato. Y le estamos ayudando a liberar esa emoción. ¿Qué tal vas, Arely? Estás más tranquilo. Cuando el péndulo trabaja en la parte trasera del cuerpo, está trabajando la parte inconsciente. A mí por eso me gusta mucho el trabajo con radiestesia, porque deja la mente a un lado. Esto ocurre, punto. No tiene que ver con que nuestra mente filtre. Y vuelvo a decir lo mismo, si me voy a una parte del cuerpo que no hay que trabajar, el péndulo se me para. La pena es que como está trabajando aquí en la parte de atrás, no se ve el movimiento, pero el péndulo va moviéndose de diferentes maneras. Ahora está haciendo círculos, ha habido un rato que iba adelante y atrás. Aquí ya no nos olvidamos del código, ya no es el sí y el no, sino que el péndulo está liberando esa energía. Fijaros, bueno, no os podéis fijar porque solo me veis los que estáis a este lado. Estas son las cosas del directo. Está trabajando la parte alta de la espalda, es como si llevara un peso aquí,
¿Lo veis? Como si está trabajando esta parte. ¿Eh? Desde aquí lo estás viendo, sí. ¿Qué tal vas, Areli? ¿Cómo la has liberado mentalmente? Bueno, he vuelto hacia adelante porque el péndulo va llevándote hacia adelante. Es un sentir, es un pequeño, es como cuando pones dos imanes que se atraen, ese pequeña fuerza invisible que engancha, pues eso mismo es lo que está ocurriendo entre su cuerpo y el péndulo ahora mismo. Bueno, ahí se empieza a parar, se ha parado, con lo cual el trabajo está terminado. ¿Sí? Fácil, ¿no? Los trabajos con péndulo, para quien se quiera después adentrar en conocer la sanación a través del péndulo, se puede hacer trabajos súper sencillos y sin embargo que ofrecen. Vamos a decirle que nos deje unas palabras testimoniales. ¿Cómo estás ahora? Esto es el micro, ¿eh? Que nadie. Que se me ha ido la cámara. Que me he movido muy rápido. Perdonar, ¿eh? A los que estáis viendo en diferido. ¿Cómo estás? Bien, más despejada. Despejada. Fijaros, hemos estado trabajando toda esta zona de aquí del cogote y de la parte de arriba de la espalda y ella se siente más despejada. Sí, sí. Fijaros cómo funciona nuestro campo energético, ¿no? O sea, eh, no me quiero enredar mucho en esto, ¿no? Pero al final, a nivel energético, porque no somos solo este cuerpo físico, somos este cuerpo físico y una información enorme que está implícita en nuestro campo energético, ¿no? Con el péndulo lo que hacemos es mover esa información inconsciente o consciente, pero esa información que tiene nuestro cuerpo energético. Y a partir de ahí nuestro cuerpo físico cambia de condición, ¿no? Lo vemos también cuando no te voy a torturar más, no te voy a torturar más, con el micro, con el micro y con cuando este tipo de trabajo lo hacemos con dolores físicos, a mí me gusta mucho preguntar a la persona, ¿no? ¿Cuánto dolor tienes antes de empezar la sesión? Entre 0 y 10, ya sabéis que a mí entre el 0 y el 10 me gusta cuantificarlo todo. Entre 0 y 10, ¿cuánto dolor hay ahora? Y cuando se termina, entre 0 y 10, ¿cuánto dolor hay? Y hago esto no por quedar bien delante de la gente, sino porque la persona tome conciencia de cómo su cuerpo eh, ha cambiado, porque generalmente cuando trabajamos algunas dolencias, no voy a decir el 100%, porque también depende de la mano de quien esté trabajando, ¿no? Pero el dolor físico cambia, el cuerpo físico mejora. Entonces, bueno, hay una puerta que simplemente quiero dejar abierta para el que tenga curiosidad, ¿vale? Venga, vamos otra vez al testaje del sí y el no, que es lo que nos ocupa. Entonces, podéis pensar en una persona o podéis pensar en vosotras mismas, en vosotros mismos, qué emoción toca trabajar hoy o qué emoción tengo por ahí tocándome las narices. O, no sé, simplemente es un listado que nos permite muchísimas, muchísimas preguntas, ¿no? O si un día estoy un poco Larry, qué información, qué emoción es la que me está bloqueando. O si tengo animalitos, porque muchas veces los animales no saben contarnos qué les pasa, ¿no? Y podemos imaginar un perrito triste o un perrito no sé cómo, un gatito no sé cuál, y saber qué es lo que le está pasando al animalito y hay veces que se les puede ayudar, ¿no? ¿Mm? Entonces, bueno, testamos para nosotros mismos qué emoción nos está, qué emoción tenemos que poner en conciencia hoy. Darnos cuenta de que igual hay emociones que no estamos viendo y que nos están limitando. ¿Qué emoción me está limitando hoy? Ya, por fin, gracias. Me ha llegado la pregunta adecuada. Estaba ahí en mi cabeza. Eh, ¿Qué emoción me está limitando hoy? Es la pregunta.
Bueno, ¿qué tal vais? Acordaros que podemos testar una columna, la siguiente columna y después una a una cada una de las emociones que tenemos en el listado. ¿Qué tal va? ¿Qué no te ha salido? ¿Te ha salido la misma remordimiento? ¿Te ha salido otra? La clave de estos ejercicios es que al final, como nos estamos distrayendo en otras cosas, el sí y el no espero que estén saliendo. Quiero decir, como estamos poniendo la atención, os estoy liando, estoy haciendo de trilera, literal. ¿Sabéis lo que es el trilero, no? El que mueve los vasos así, ¿no? ¿Y dónde está la pelotita? Traca, 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 traca. Pues al final se trata un poco de esto, de darnos cuenta de que cuando le quitamos gravedad al asunto, cuando estamos atentos a otras cosas, pero volvemos a estar dentro de nosotros en los testajes, el testaje sale. ¿Sí? Porque estoy viendo que aquí ya nadie está hablando de, uy, el sí o me da no, sino que están fluyendo los síes y los noes. Espero que los que estáis viendo en diferido también esté pasando lo mismo, ¿no? Que poco a poco, y hay una parte a propósito de las emociones que para mí es esencial a la hora de hacer un testaje y es no estar involucrados emocionalmente. ¿Qué significa esto? Que si yo imaginaros que soy soltera y estoy queriendo ligar con un mozo. Y es que, yo sé que ese mozo me va a llevar por la calle de la amargura, porque es que es un truán, es un jetilla, un mujeriego, y joder, pero está de simpático y de majo el chico que... Y entonces llego yo, inocente de mí, y digo, bueno, voy a sacar el péndulo y voy a testar, a ver si es bueno para mí ir a tomar un café con él. ¿Qué me va a decir el péndulo? Que sí, ¿qué me va a decir? Lo que yo quiero oír. ¿Qué me va a decir? ¿No? Y encima después me va a decir, fíjate, y es que fíjate el péndulo, es que fíjate el péndulo, me fui a tomar café con él porque me lo dijo el péndulo. Y resulta que, y un historión que vaya usted a saber qué. Entonces, ahí tenemos que ser muy honestos. Si hay una involucración emocional, si yo tengo voluntad de que sea una respuesta concreta, o sea, si tengo expectativa con la respuesta, es mejor no hacer el testaje porque nos vamos a confundir, nos vamos a confundir. Por eso aquí en estos ejemplos os estoy poniendo peras, legumbres, y porque en realidad que sé que son cosas, o si estuviéramos hablando, no sé, de hacer determinados deportes, pues probablemente os den un poquito igual, ¿no? Entonces, la parte de involucración emocional, ¿no? Cuando hay un peso ahí que puede haber condicionantes en mi vida que lo estén limitando, es mejor derivar a otra persona al testaje. No digo que el testaje no se haga, digo que igual es mejor, si tienes a alguien de confianza que hace testajes, que le digas, oye, pues me puedes mirar esto, ¿no? Lo decía antes, que hay veces que alumnos, clientes, amigos me mandan mensajes de, oye, ¿me puedes testar esto? Y yo contesto, 8 sobre 10. Pues ¿por qué? Pues porque igual son alumnos que saben testar, pero que en realidad están testando, no sé, la compra de un coche, por ejemplo, ¿no? Yo, cuando la última vez que cambié el coche, es que yo vi ese coche y ese coche era para mí. ¿Yo qué queréis que os diga? Y yo lo veía claro, clarísimo, claro, clarísimo, claro, clarísimo. Y dije, lo testo, 9 sobre 10. Pero me estaré condicionando. Te queda la duda, te queda la duda. Entonces, ¿qué hice? Mandarle la foto del coche a mi hermana y a otra persona. Oye, por favor, testarme. Y el testaje salió 9 sobre 10. En ambos casos, en uno no, estoy hablando de hace tiempo, ¿eh? En uno era 8 sobre 10, en el otro... Bueno, que el coche, que sabéis qué coche tengo, ¿no? Ese.
justo ese. Y lleva conmigo 4 años y no ha dado ni un solo problema, toco madera. Me refiero, pero que hasta en mi caso, que llevo mucho tiempo de experiencia, que el testaje lo uso diariamente y cotidianamente en las consultas, en las clases, hay que estar alerta porque lo decía al principio, siempre nos podemos hacer trampas al solitario, ¿no? No es un mensaje de querer de decir, oye, tener miedo, no, todo lo contrario, es ser honestos porque hay veces que cuando nuestro propio emocional se envuelve, pues la podemos liar, la podemos liar, ¿no? La que has liado, pollito, la que has liado, ¿no? ¿Os acordáis de aquel vídeo? Pues eso, la que has liado, pollito. Entonces, bueno, bien, dicho todo esto, ¿ha salido alguna emoción? ¿Sí? ¿Han salido emociones? Vale. Bien, vamos a aprender otra forma de testar más, así para que tengamos otras formas de testaje. Claro, como yo me dedico al crecimiento personal, al desarrollo humano, a elaborar las relaciones y a todas estas vainas, pues, ¿qué os busco? Pues cosas que van conmigo. Conmigo, claro. Entonces, en la otra hoja, en la segunda hoja, tenemos diferentes palabras. Voy a ponerla aquí en cámara, ¿vale? Aquí. Es un semicírculo que habla de diferentes conflictos que pueden darse en las relaciones, ¿no? Habla de fidelidad o infidelidad, de felicidad, de amistad, de amor. Bueno, no todas son conflictos, no sé por qué pone ahí conflicto. Odio, perfidia, que francamente no sé ni lo que significa. eh, Enemistad, irritación, tedio, terquedad, desconfianza, soledad, neutralidad. Bien, al final esto se trata de que podamos ver cómo con el péndulo también hacer testajes en tablas que están ya creadas, porque tenéis, no lo pone, hay una página web que se llama subtil.net, que es una página gratuita que tiene cantidad de diagramas de este tipo y que si no tienen lo que buscas, pues llegas y te lo creas. Entonces es muy fácil, es muy fácil. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con una... Voy a coger un péndulo grande para que se vea bien. ¿Cómo vamos a trabajar con una tabla así? Pues vamos a suponer, yo voy a pensar en alguna persona concreta que no esté aquí en la sala. Bien, no vale pensar en la suegra, ¿eh? Es broma, sí, podéis pensar en vuestra suegra. Vamos a pensar en una relación entre dos personas o vosotros con otra persona, a ver en qué situación se encuentra la relación, ¿vale? Entonces, yo estoy poniendo una persona, en concreto estoy poniendo una relación entre dos personas que no soy yo, ¿vale? ¿Me estoy explicando? Sí, vale. Pues entonces, fulanito y menganita. ¿Qué relación existe entre ellos? ¿Qué hay que elaborar ahí o qué hay que trabajar ahí? ¿Vale? Bien, pues entonces, vamos a acercar. Este es un trabajo muy bonito, porque acercamos el péndulo a la zona central, ¿vale? A la parte del circulito más pequeño, a este punto, ¿vale? Y simplemente vamos a pensar en la relación entre esas dos personas. Y dejo que el péndulo se mueva. ¿Qué relación tienes tú con alguien? Pues, por ejemplo, sin meterme en temas personales, yo sé que tú tienes un perrito, ¿vale? Entonces, ¿qué relación hay con tu perrito? ¿Vale? Ya tenemos dos personas para ponerlo más en el plano concreto. Con tu permiso, vamos a testar para ella qué relación hay con su perrito. ¿Vale? Entonces me vengo aquí. ¡Ay, qué bonito! Me sale amistad. ¿Habría más? ¿Habría más condiciones? Ay, amor, qué bonito, ¿no? Amistad y amor. Qué bonito, ¿no? Evidentemente, qué bonito, chica. ¿Eh? Pues porque además te estoy poniendo nerviosa.
te sale y te sale lo mismo, te sale amistad, puede salir otra cosa, ¿eh? Amistad y amor también sale por aquí. Y felicidad. Es que, claro, cuando se tiene un animalito en casa, generalmente se les quiere mucho, ¿no? Evidentemente esto puede ser para ver qué tipo de relación hay con otras personas. Lo que no me quiero es meter en temas personales, ¿no? Quiero decir que no necesitamos saber qué relación hay con vuestras suegras o con vuestros suegros. Sí, testar con estas tablas, sobre todo al principio, suele resultar más fácil. Sí, bueno, como no le he dado el micro, voy a hacer el resumen, porque ya he llegado tarde, voy tarde con el micro. Ella dice qué relación hay con los gatitos, con dos gatitos que yo también conozco, y entonces le han salido, se le ha cambiado hasta la cara, le han salido cosas tan bonitas que está encantada, ¿no? Pero sobre todo también comentaba la parte de con qué facilidad se mueve el péndulo, ¿no? Claro, quitamos mucha expectativa con el sí y el no. Entonces, este tipo de testajes suele ser mucho más fácil, ¿no? Espera, que ya que estás preguntando. Sí, bueno, preguntamos qué relación tengo, preguntamos desde nosotros, pero si queremos saber, o sea, qué relación tiene el perro conmigo, se puede preguntar. Sí, también, claro. O que o qué relación tiene otra persona conmigo, se puede preguntar. Se puede preguntar porque al final no deja de ser una parte contigo. Pero ojo, cuidado, no nos metamos en el ámbito sentimental, Claro, porque si estamos hablando de las relaciones de otra persona hacia mí, pues igual hay una involucración emocional y es justo lo que hablaba antes. Que vale. acabo con el moreno, que acabo tomando café con el moreno que no debo de estar. ¿Vale? Entonces, honestidad. No perdamos de vista la honestidad. ¿Vale? Y por último, hay otro ejemplito. Esto se trata de practicar y practicar y practicar y practicar y practicar y volver a practicar y ir adquiriendo certezas. Vuelvo a repetir, certezas. Antes no se acabó de contar otra certeza que tuve. Era el cumpleaños de mi sobrina la mayor. Y me dicen, oye, que te vayas y que compres una tarta para celebrar el cumpleaños. Digo, adiós, ¿y ahora qué yo compro yo para esta criatura? Pues porque es una niña que, bueno, que no es ninguna niña, que veo que siempre se ha cuidado mucho, que nunca le ves comer dulce, que no tal, y dices, "Pf, ¿y a esta que le gusta? Una tarta de chocolate, de manzana o de limón, o sea, ¿qué le gusta, no? Y, y entonces, muy guasón, muy guasón. Su novio me dice, pues téstalo. Y me tiro ahí como en plan reto, ¿no? Digo, pero hombre, dime que te gusta, téstalo, tal. Y sí que es cierto que yo quise entrar en el juego y por otro lado, eh, somos una familia numerosa. Con lo cual, si no, o sea, todo se come. Quiero decir, que si es de chocolate, a alguien le gusta el chocolate. Si es de limón, a alguien le gusta el limón. O sea, el riesgo era cero. Con lo cual me marcho a la pastelería, me pongo delante de la vitrina de las tartas y entonces empiezo a testar. La tarta que más le va a gustar a mi sobrina está en esta estantería. No, está en esta estantería. No, era una pastelería muy grande. ¿Eh? En esta estantería dice sí, vale. Y entonces empiezo. Es la primera no, es la segunda no, es la tercera. Pum. Y me sale un sí para un brazo de gitano de chocolate relleno de chocolate. ¡Fua, qué empalague! A mí que no me gusta el dulce. Digo, pues ala, venga. Si el péndulo dice esto, me llevo el brazo de gitano de chocolate relleno de chocolate. ¿Sabéis lo que pasó cuando salió la tarta con las velas? ¿Qué dice mi sobrina? Anda, mi tarta favorita. Yo casi me caigo de culo. Y el novio, ni os imagináis, el hartón a reír que se pegó. Claro, la siguiente pregunta fue, ¿pero la has elegido con el piso? Y dije, pues sí. Entonces, ahí están mis certezas, ¿no? Es decir,
está ocurriendo algo que yo no tengo esa información de manera consciente, pero sin embargo se está dando. Pero lo cierto es que, vuelvo a repetir, parto de la base de que me importaba un pito acertar o no, porque en una familia grande siempre se iba a acertar. Entonces, no había expectativa, no había expectativa, me daba igual el resultado. Había diversión, porque al final la diversión también nos conecta, nos lleva a unos estados de conciencia mayores, ¿no? Y por otro lado, para mí fue la certeza de decir, ostras, el péndulo sí de verdad me está funcionando, ¿no? Evidentemente, a día de hoy yo testo cantidad de cosas con péndulo, trabajamos con esencias, y yo llevo estudiando esencias muchísimos años, me refiero a esencias florales o esencias naturales. Llevo trabajando muchísimos años, me he formado con gente extraordinariamente buena, entre ellas colaboro desde hace muchísimos años con Santiago Rojas y sin embargo, sigo sacando el péndulo para testar. ¿Por qué? Porque me fío más de mis propios testajes que del conocimiento que tengo desde mi cabeza, ¿vale? Pero eso, ¿cuándo ocurre? Cuando has vivido tonterías como las que os estoy contando, pero que al final te van llevando a un estado de confianza. Entonces, para mí, el reto de ir empezando a trabajar con el péndulo, el sí y el no, sobre todo es que no nos perdamos en la parte emocional, en el deseo, ¿no? El deseo que esto ocurra y entonces llego y engaño todo para que esto ocurra. No, bueno, eso es hacerse trampas al solitario, eso está bien, pero eso no es radiestesia, ¿no? La radiestesia va apoyándose en otras partes, ¿no? Y para mí los testajes siempre son para el momento presente. Es decir, las cosas pueden evolucionar, pueden cambiar. Yo no soy especialista en adivinación ni pretendo serlo, ¿vale? Con lo cual, si lo que estáis queriendo es testar para la adivinación, buscar otra profe, porque no es mi sector, quiero decir. Para mí los testajes, yo enfoco todo esto para el crecimiento personal, para el desarrollo humano, para ir mejorando como personas, para ir comprendiendo cada vez más quiénes somos, para trabajar y poder liberar esos bloqueos que conscientes o inconscientes tenemos, ¿no? Entonces, un testaje que me vale ahora, si la persona desbloquea ahora algo y dentro de 4 días se marcha un curso de no sé qué y vuelve a hacer no sé cuál, pues igual el testaje que me estaba dando para dentro de 3 meses, como ha hecho otra serie de cosas, ha evolucionado el testaje, o sea, ha evolucionado la persona y ese testaje ya no es válido. ¿Me estoy explicando? Es aquí y ahora qué hay, ¿no? Para mí esa es la clave del trabajo que a mí me gusta trasladar, que a mí me gusta enseñar, ¿vale? Hay una parte que no quiero olvidarme de decir. Cuando decía al principio que el péndulo soy yo, al final estamos recibiendo informaciones, vuelvo a repetir, no visibles a nuestros ojos, pero que entran en una parte de nuestro cerebro inconsciente y hacen que se produzca un impulso electromagnético que recorre por aquí. Por eso decíamos que hay gente que testa desde el pulso aquí, que testan desde el pulso aquí, que testan en kinesiología. En nuestro caso concreto con la radiestesia lo que hace es ese impulso electromagnético que entra desde el cerebro o que recibe nuestro cerebro y llega hasta los deditos y hacemos un movimiento absolutamente invisible e inconsciente, pero el péndulo lo estamos moviendo nosotros. Sí, me estoy explicando, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que estemos centrados, que estemos neutros, porque igual que podemos captar esa información sutil que entra en nuestro cerebro, también podemos mandar una orden clara de que el péndulo se mueva adelante y atrás. Y esto lo hemos visto claramente al principio de la clase, ¿no? Adelante y atrás. ¿Sí? Bueno, dudas. ¿Tenemos alguna duda? ¿Alguna duda por ahí? ¿Alguna duda por aquí? Por aquí no hay dudas. ¡Uy, qué bien! Si tenéis dudas, también podéis escribir a los que estáis aquí, ya todos tenéis, no, todos tenéis ubicación de dónde estamos, pero si no, los que estáis online, tenemos un WhatsApp que lo tenéis puesto ahí en la página web, que por supuesto podéis trasladarnos las dudas y las contestaremos cuando sea posible. Bien, bueno. Nos falta perdón. Que me lío yo sola, me enredo. Me enredo. Nos falta hablar de este último diagrama, que es similar al primero, pero es un círculo completo. ¿Sí? Lo veis por aquí, este de aquí, el segundo que tenemos. ¿Sí? ¿Lo veis? Bien. Problemas físicos. ¿Qué problema físico tengo? Puede ser la pregunta. ¿Hay algún problema físico?
o hay alguna cosa que me esté dañando y creando problemas físicos, porque aquí aparece tabaco, café, alcohol, azúcar, exceso de productos de harina refinada, mala alimentación, joder, todo bondades, ¿eh? Eh, Es verdad, todo bondades. Entonces, aquí el trabajo es muy similar al caso anterior, ¿vale? Simplemente vamos a hacerle, ¿qué es lo que, qué condición física, qué me está afectando físicamente o qué dolencia física hay que yo no estoy viendo? Eh, Venga, pues respiramos y me sale un movimiento. He vuelto a poner el péndulo donde aparece esa puntita de péndulo. Esto lo he sacado de internet, ¿eh? Esto no tiene mayor misterio. Y dejo que el péndulo se mueva. En mi caso concreto, me está saliendo exceso de acidez y en el otro lado azúcar. Francamente no sé a cuál de las dos se está refiriendo, pero ya tengo claro que de todas las opciones que hay, de todas las diagonales que se producen, de todos los ejes que vemos, el que me está afectando es el que habla de exceso de acidez y azúcar. Voy a testar exactamente cuál de los dos. ¿Es exceso de acidez? No. ¿Es azúcar? Sí. Bueno, casualmente antes yo he dicho que no me gusta mucho el azúcar. No es que no me guste, es que no la como porque sé que no es muy buena para mí. Tabaco, pero claro, ¿cuánto fumamos? Fumamos. ¿No? El cuánto no era que me tuvieras que contar, sino que en tu caso concreto, pues fumas. Vuelvo a insistir, esto se trata no tanto de lo que dicen las tablas, sino de que aprendamos a manejar estas tablas, ¿vale? Hay un libro que a mí me gusta recomendar, sobre todo cuando se está empezando en radiestesia, que es este, ¿vale? Simplemente se llama Radiestesia, Manual Práctico de Mika Witmanska. Mika fue una excelente radiestesista, de las mujeres que más ha revolucionado la radiestesia, no solo en España, sino en muchos otros países, porque ella trabajó mucho también en Polonia, en Sudamérica, ella era polaca, y trabajó mucho en Sudamérica, y dejó varios libros escritos. eh, y este es un libro súper sencillo para poder empezar, el que quiera empezar a tener un poco de bibliografía y comprender un poco más. Es un péndulo, es un libro muy baratito que no le cuesta 8 o 9 euros. Me refiero que ya voy a hacer publicidad. Está a la venta en muchos sitios, también en nuestra página web, www.pendulosyesencias.com, ¿no? Momento publicidad. No, bromas aparte. Es un libro muy sencillo, muy fácil de leer a una mujer muy clara, muy concreta, y que si estáis viendo este vídeo y ella trasladaba con la misma sencillez, ¿vale? Entonces habla de diferentes péndulos, hay diagramas al final. Bueno, pues al final al que le guste leer y estudiar, pues hay muchos libros sobre radiestesia, pero no todos son muy claros o muy concretos, y en este caso concreto pues lo es. Bien, más cosas, dudas, preguntas. No hay dudas ni preguntas. Hasta aquí no hay dudas ni preguntas. Esto es de practicar, 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 practicar. Sí, hay que arrancar y sobre todo quitar miedo. Hay que acordarse de respirar hondo, hay que acordarse de beber agua y de confiar y de que cada uno vaya buscando su propia certeza y jugar, y jugar. Porque si queremos, no sé, si algunos sois profesionales de lo que sea, ¿no? Si queremos empezar a testar cosas para nuestros clientes, pacientes, porque seáis terapeutas, pues igual es demasiada responsabilidad hasta que uno no tiene la certeza interna de que sus testajes son válidos. Entonces, por eso digo, vamos a empezar desde el juego y vamos a ir poco a poco alcanzando esa confianza para que todo vaya mejor. ¿Sí? Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, de verdad.
Muchísimas, muchísimas gracias. Siempre al final de todos los cursos, cursillitos, siempre me emociono porque disfruto mucho haciendo lo que hago y doy gracias siempre de estar así de bendecida y de poder hacer esto que hago. Así que, bueno, quedamos a vuestra disposición para cualquier duda, ruego, lamentos, ¿no? Lamentos al maestro armero, llamen ustedes por allí. Es broma. Y nos vemos cuando queráis porque seguiremos por aquí. Un abrazo grande. Chao, chao.